Bien, pues continuamos con el programa de la Quinta Conferencia Anáhuac NRM Comunicaciones, Perspectivas Turísticas para México, presentada por el Doctorado Internacional en Turismo de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, México Norte. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro conferencista que nos va a exponer el tema actualización del marco fiscal para la industria turística. Démosle la bienvenida, por favor, al contador público Aldo Saldaña Vivanco, socio de impuestos con especialidad en turismo de PwC México. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Está bien. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias antes que nada por la invitación a este interesante evento por parte de la Universidad Anáhuac. Como hemos visto durante esta mañana, hay diversos aspectos muy interesantes que me han llamado la atención respecto a lo que son las oportunidades, los retos, áreas de mejora, crecimiento, oportunidad, cuál es la situación actual de México con esta industria. Y en lo personal es una industria que me apasiona, que me interesa bastante y que he seguido ya desde hace algunos años. Por esta razón, pues me gustaría compartir con ustedes el ámbito fiscal, cómo nos impacta, afecta, beneficia todo este entorno en materia tributaria a lo que es la industria como tal. Por esta razón, me gustaría iniciar con lo que es el entorno fiscal de la industria, hacer un breve repaso de cuál es el comportamiento que hemos tenido en los últimos años respecto a la carga tributaria y cuáles son los beneficios que como industria hoy en día tenemos. Es importante resaltar que a partir del 2014 tuvimos una reforma fiscal bastante interesante y profunda. En este ejercicio del 2014 existieron diversos ajustes a estímulos, beneficios, deducciones que impactaron de forma importante e interesante a diversas industrias. Una de ellas, que fue eliminada respecto a la deducción inmediata, muchas gracias, es sobre la posibilidad de depreciar ciertos activos fijos a tasas mayores a las contempladas en ley. Si yo tengo un activo que voy a depreciar a un 10% anual, esta deducción inmediata me permitía aplicar porcentajes mayores a los establecidos en ley. Es decir, llevando a resultados del ejercicio 70, 80, 90%, hasta el 100% del monto original de la inversión sobre ciertos activos. Este beneficio que teníamos hasta el 2014, en cierta forma estaba limitado a diversas entidades, entre ellas el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, en todo el resto del país era posible aplicar su deducción. Cabe señalar que podíamos ir por esa deducción inmediata en las entidades que les comento, que se encontraban restringidas, sin embargo teníamos que ir por una autorización. Eso desaparece en el 2014, ahorita voy a comentar qué sucede para el 2016 y cómo viene. Posteriormente, en 2014 se elimina el beneficio que se tenía para la enajenación a plazos. ¿A qué te refieres con la enajenación a plazos? Existía la posibilidad de que cuando un contribuyente enajenaba a plazos, en periodos, en parcialidades, se podía ir reconociendo el ingreso como se fuera cobrando. E incluso existía la posibilidad, en esos ejercicios, de llevar una deducción o una enajenación, en este supuesto, sobre terrenos propiedad de los contribuyentes y llevar a cabo una enajenación a plazos, incluso entre partes relacionadas. Se abandona, se elimina esa posibilidad y también viene a reducir, en este caso, el beneficio que pudiésemos tener. En 2014 también se elimina lo que fue conocido como las sociedades inmobiliarias de bienes raíces, las IBRAs. Este mecanismo era bien interesante porque permitía a los grupos concentrar sus inmuebles y posteriormente otorgarlos en arrendamiento.
permitiendo diferir una utilidad importante dependiendo del valor de mercado que en su momento hubiesen tenido estos activos. Se elimina a partir del 2014. Posteriormente, en ese mismo año, nace una disposición que permite deducir parcialmente las prestaciones exentas que se otorgan a los trabajadores. Si tenemos un plan de previsión social o simplemente las prestaciones que el trabajador percibe, sobre las cuales no paga impuestos, que son exentas en apego a la ley, a partir del 2014 se establece una deducción del 53% respecto a esas prestaciones. Pudiese bajar a un 47% en lugar del 53% si estas prestaciones disminuyen de un año respecto al otro. Es una nueva disposición y también nace en 2014 un nuevo impuesto a los dividendos, dividendos que se decreten a personas físicas y extranjeros, de utilidades generadas a partir del 2014. Esta es una carga adicional. Teníamos un buen número de años sin un impuesto a los dividendos directamente a los accionistas. Y finalmente se elimina lo que es el régimen de consolidación fiscal. Este régimen que estuvo aplicando aproximadamente 30 y tantos años, se elimina, hay reglas de transición y esto permitía simplemente diferir el impuesto. Esto es lo que sucedió con la reforma del 2014. Ahora bien, ¿qué sucede para el ejercicio 2016? A finales de lo que fue el mes de noviembre fue aprobada la iniciativa de reformas en donde se establecen ciertos ajustes y en la medida de lo posible se incrementan ciertos beneficios o estímulos que ahorita voy a platicar. Cabe señalar que la tasa corporativa del impuesto a la renta para el ejercicio del 2016 se mantiene en un 30% para personas morales, en una tasa o tarifa máxima para personas físicas hasta un 35%. Esto no cambia respecto a lo que teníamos en 2015 y 2014. Se mantienen esas mismas tasas de impuesto. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuáles son las novedades que podemos tener para este 2016? Cabe señalar que también a finales del ejercicio se han estado publicando diversas disposiciones para regular ciertos conceptos. En el marco tributario fiscal, de forma clara, tenemos el impuesto sobre la renta, que es el eje tributario sobre el cual versa la recaudación en estos conceptos de impuestos federales. Ustedes recordarán que en el 2014 se elimina el impuesto empresarial a tasa única, que era un impuesto plano prácticamente que se aplicaba sobre flujos de efectivo, se abandona y continuamos con el impuesto sobre la renta. Sin embargo, hay dos conceptos interesantes que se vienen y se incorporan a lo que es el tema del YETU en el ISR. Ya lo comentaba uno de ellos, las prestaciones exentas. En el YETU no era deducible la nómina, me generaba un crédito y eso pudiese haberme generado una no deducción. Se incorpora a la ley del ISR porque ahora es parcialmente deducible las prestaciones exentas, reiterando. Y dos, ciertas reglas que aplican sobre el tema de intereses. En el YETU, lo que era el interés y las regalías tenía tratamiento muy específico para llegar a una no deducibilidad y a partir del 2014 también se incorporan reglas muy claras para la deducción, principalmente por pagos al extranjero, en materia de intereses, regalías y asistencias técnicas. Bien, entrando en materia, con 2016 nace nuevamente lo que es la deducción inmediata. Este beneficio que ya les comentaba, el cual nos permite llevar a cabo tasas de depreciación mayores a las contenidas en ley, es una disposición temporal, es decir, está solamente para el ejercicio del 2016 y 2017, 2 ejercicios. Sin embargo, se establece la posibilidad de que se pueda aplicar por el último cuatrimestre del 2015. Todavía estamos a tiempo, habría que ver si somos candidatos o no para aplicar esta deducción inmediata porque viene limitada. En este sentido, se entiende como activo nuevo el que se utilice por primera vez en nuestro país, en México. Ahora bien, ¿quiénes son los candidatos para aplicar esta deducción? Son las empresas a pequeña escala, ponen un límite de 100 millones de pesos para su aplicación. Si yo soy un contribuyente que obtuvo más de 100 millones de pesos,
persona física o persona moral, no podré gozar de la deducción inmediata, solamente hasta aquellos que obtengan 100 millones de pesos. Posteriormente, se establece la posibilidad para aquellos que inviertan en infraestructura. Este es un tema que se tocó en el transcurso de la mañana, ese incentivo, ese apoyo para lo que es la infraestructura de transporte, por lo que a partir del 2016 se establece ese beneficio a los contribuyentes que se dediquen a ese sector. La intención es empujar el crecimiento y la infraestructura sobre caminos, puentes, aeropuertos y demás, con porcentajes de depreciación sobre las inversiones que lleven a cabo. Finalmente, otro candidato que podrá subirse a esta deducción pues son los contribuyentes del sector energético. Principalmente, como podrán apreciar, para este estímulo, este beneficio, son 3 los que se pueden subir. Desde luego, la recomendación es, oye, evaluemos en la industria del turismo cómo estoy llevando a cabo la adquisición de mis activos fijos. El modelo de negocio, la estructura que hoy en día tengo en el grupo es la ideal, tengo que hacer algunos cambios, algunos ajustes, valdría la pena tener una arrendadora. Creo que son temas que debemos de reflexionar a efectos de ver cuál pudiese ser nuestra mayor efectividad. Adicionalmente, hay algunos ajustes por lo que respecta al famoso promedio aritmético, por lo que respecta a las prestaciones de previsión social. En este caso, ha sido un tema bastante controvertido sobre esas prestaciones que se otorgan a los trabajadores, porque te establecía que en promedio aritmético no podías darle más previsión social a un trabajador no sindicalizado respecto al sindicalizado. Y ese diferencial te pudiese llevar a un efecto de no deducibilidad por lo que hace a este promedio. Por lo que a partir del 2016 se elimina ese cálculo, que es uno de los que nos ayudaría a que esas prestaciones luego entonces sean deducibles. Sin embargo, como ya les comentaba, me aplica otra disposición para ver si deduzco el 53 o el 47%. Sin embargo, este requisito es eliminado, lo cual desde mi punto de vista es favorable, y esto se origina debido a una jurisprudencia. Un contribuyente, 5 contribuyentes fueron, pelearon, ganaron el supuesto y se tornó una jurisprudencia. Luego entonces se analizó y se propuso su eliminación. Adicionalmente, hay un pequeño incremento por lo que respecta a la depreciación de los automóviles. Este ha sido un tema de ir y venir en los últimos años, ha habido ajustes, lo suben, lo bajan. Para el 2016 se propone un incremento y yo puedo depreciar ese automóvil con un valor de hasta 175,000 pesos a partir del 2016. En 2015 el saldo que podíamos depreciar con un 25% anual era de 130,000 pesos. Luego entonces aquí también el punto es, pues reflexionemos hoy en día también cómo invertimos en esos automóviles. Oye, valdría la pena evaluar el costo fiscal, financiero de un arrendamiento puro, un arrendamiento financiero, o bien directamente adquirir mis automóviles con estos requisitos que tendría para su deducción. Respecto a los dividendos, ¿qué pasa con los dividendos para el 2016? Como ya les platicaba, existe ese nuevo gravamen a partir del 2014 de 10% a los accionistas, personas físicas y extranjeros, no a las personas morales. Sin embargo, aquí te establece un crédito que te invita a reinvertir esas utilidades. Oye, si tú reinviertes utilidades generadas del 2014, 15 y 16 y las decretas a partir del 2017 en adelante, podrás tener derecho a ese crédito. Como les platicaba, la tasa de retención es un impuesto definitivo para el accionista del 10%, se podría reducir. ¿En qué medida? Si aplico o decreto esos dividendos en 2017, tendré un crédito del 1%, el año siguiente un 2%, y a partir de los que decrete del 2019 sería un crédito del 5%, lo cual se aprecia interesante. Entonces aquí lo que se invita es a la reinversión, reiterando que este impuesto, que está a los dividendos a partir del 2014, es de utilidades generadas a partir de ese año, por lo que habría que revisar cómo están los atributos fiscales de esta empresa o del grupo.
lo que le denominamos la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN, que son las utilidades que han pagado impuestos. La del 2013 hacia atrás no me causará este nuevo impuesto, y en la medida en que se reinvierta del 2014 en adelante, podré tener este crédito a los dividendos. Solamente aplica para las personas físicas residentes en México. No se considera en este supuesto a los accionistas extranjeros. Desde luego hay que cumplir ciertos requisitos. En una primera iniciativa que se manejaba, iba dirigido este estímulo solamente a las empresas que cotizaban en bolsa. Sin embargo, fue eliminado